Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Insurrection 2000. Probablemente nunca hayas escuchado de este evento especial de WWE y no te culpo. La realidad es que tener eventos europeos específicos para WWE es algo que hasta recientemente se ha vuelto popular. Y eso porque hemos tenido que los Clash in the Castle, que Backlash París. Ciertamente todavía no se ha institucionalizado ningún evento en Europa que digas, bueno, esto cada año lo vamos a ver. No pasa como con AEW, que das por hecho que va a llegar un evento importante y en todo caso son más como house shows con esteroides. Ya van a ver de qué estoy hablando, pero para el año 2000 estos eventos eran una gran novedad y Insurrection es de hecho un evento que compromete muchas ideas que creo que hoy por hoy están un poco dejadas en el olvido. Te voy a dar un contexto rápido de por qué estoy analizando este show en esta semana en la que tuvimos un Forbidden Door en UK o vamos a tener un Clash at Paris en 2 días. Y es que tú sabes que esta sección se llama Vintage Spirit. Solemos revisar eventos del pasado que tengan algún involucramiento con la actualidad. Este año nada más hemos hecho WrestleMania, Backlash, etc, etc. Y tenía muchas ganas de hacer uno en esta ocasión. También porque, como puedes ver ya, tenemos un primer video en el Patreon que estas semanas han estado cambiando un poquito la evolución del programa y quería irme un poquito más relajado con un evento que de hecho ya había visto para la sección que estoy armando llamada Road to WrestleMania 17. Tú sabes que WrestleMania 17 es uno de los mejores WrestleManias o el mejor históricamente hablando. Y la construcción de ese WrestleMania pues me parece bien interesante. Yo este proyecto lo empecé hace más de un año. Eso te lo puedo decir ya. Empecé analizando WrestleMania 2000. Un WrestleMania muy muy malo. Y de ahí me fui viendo uno por uno los eventos de Raw y SmackDown que se presentaban semana con semana. Sin embargo pues le tuve que parar en algún punto. Básicamente porque se acabó la network y por tiempo. Estoy intentando recuperar esto. Hasta donde yo sé, WWE en Netflix todavía no sube los semanales del año 2000 y no sé a partir de Judgment Day, que es digamos hasta donde voy en este momento, si voy a poder seguirlos viendo semanalmente o solamente voy a poder ver pagos por evento, pero la dinámica es la misma, es ver cómo la construcción rumbo al WrestleMania más importante de la historia, según muchos, sucede. Yo les puedo decir, como resumen rápido por si no has visto los otros episodios de este pequeño, no sé, de esta pequeña serie, la verdad es que la construcción es muy pobre. De hecho, es como si solamente se concentraran en la lucha principal y todas las demás luchas fueran un mero relleno para completar una cartelera. Era bien interesante este año, pero es más interesante aún porque pues es la previa rumbo al mejor WrestleMania de todos los años, de todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo no creo que WrestleMania 17 sea tan bueno como la gente dice, pero también quiero enseñarme a mí mismo que eso es cierto. Quiero vivir la experiencia como algunos la pudieron vivir en su momento. Dicho esto, vamos a hablar de Insurrection, que de hecho, al ser sí un pago por evento, pero al mismo tiempo un evento especial, realmente es como un house show con esteroides, como bien lo decía. Vamos a hablar de él porque, además de todo, pues sucedió en Europa, como bien se podían imaginar, por el contexto que tenemos esta semana. El evento sucedió el 6 de mayo del 2000, muy cerca de la fecha de mi cumpleaños, en Londres, Inglaterra, en el centro de exposiciones Earl's Court, con una asistencia de 17,000 personas, bastantes, y con un lema que está bien interesante. London Bridge isn't the only thing
falling down. El puente de Londres no es la única cosa que se está cayendo. Está bueno. El contexto aquí, como para que más o menos vayas agarrando la onda, es que todas las historias están girando alrededor de una corporación DX, básicamente. ¿Te imaginas esto? La corporación, pero con DX. En este momento como que DX estaba pasando por una época extraña. Shawn Michaels estaba retirado. En esa época se retiró Shawn Michaels. Y aquí lo que estaba pasando es que DX se habían convertido en heels. Habían comenzado una rivalidad con todos los demás que no formaran parte de su stable. Triple H había secuestrado a Stephanie McMahon, se había casado con ella, pero después no había sido de esta manera y se unía oficialmente a los McMahon, Triple H. Y de hecho son todos los McMahon y DX contra Stone Cold, The Rock. En este punto Stone Cold está lesionado, pero básicamente son como las primicias que tenemos. Y sobre eso giraban todos los shows. Es neta increíble. Tú te acercas a cualquiera y cualquiera incluye un segmento de The Rock. Pero te estoy hablando de Raw y de SmackDown porque no había división de marcas. Un segmento de The Rock siendo madreado por la corporación DX, el DX corporativo. También añadir a la información de este evento que fue la segunda edición. La primera fue en el 99. Realizada obviamente bajo el nombre WWF. No, de hecho es el primero, este Insurrection, perdón. Lo que pasaba es que en el 99 la WWF ya había realizado 2 eventos que eran para únicamente el Reino Unido. De hecho solamente se transmitían en televisión de Reino Unido. Y el otro detalle importante era que al No Mercy y Rebellion, que fueron los primeros eventos del 99, pasarse a Estados Unidos, pues básicamente tuvieron que crear uno nuevo, Insurrection, y ese sí se mantuvo hasta el año 2003, cuando se paró, porque lo que comenzó a suceder, y esto lo recordarán muchos fanáticos que vivieron los 2000 fuerte, WWE empezó a retransmitir un show de SmackDown y un show de Raw anualmente en Reino Unido. Eso era como muy común y eran como shows muy especiales que se pregrababan aparte. Y bueno, una vez más se ajustó esto hace relativamente poco tiempo después de la pandemia. Por eso es que esta época es tan similar a la Attitude. Por cierto, estamos en plena Attitude. Y créanme que la Attitude no era tan buena como nos la han hecho creer. Tenemos una cantidad pues bastante considerable de luchas. La verdad es que si tú ya viste el video donde hablo de Backlash, prácticamente se repite la cartelera. Porque este evento de hecho sucede una semana después de Backlash 2000. Un Backlash que no está nada mal de hecho. Y lo curioso de que sea una semana después de Backlash 2000 es que no puedes avanzar las rivalidades. Entonces, bueno, pues básicamente estamos viendo el mismo show de una semana anterior con la primicia de que en realidad Estados Unidos no lo estaba viendo, lo estaba viendo únicamente Reino Unido. Y comenzamos la noche con una lucha entre Too Cool, Scooty Too Hotty y Grandmaster Sexay. Este conjunto de luchadores que básicamente eran como bailarines y también eran como medio chicos hip hop básicamente, y tenían un stable con Rikishi. De hecho salían con Rikishi, bailaban con Rikishi, le ponían los lentes a las personas. Un acto que creo que sí que era muy popular en esa época, y por más de que no te guste este tipo de show, este tipo de segmentos en WWE, pues siempre han funcionado. Scotty 2 Hotty sobre todo, creo que muy reseñable el tipo. Y ellos se enfrentaban a The Radicals, a Perry Saturn y a Dean Malenko, que no estoy muy seguro, pero creo que ya estaban metidos en una rivalidad Perry Saturn y Dean Malenko para este punto. Y precisamente yo creo que eso hace que pierdan la lucha. Les voy a explicar un poquito el contexto de Radicals, porque más allá de que Too Cool gana la lucha, después de que
Grandmaster Sexay había estado desaparecido unas semanas después del WrestleMania por unos golpes del Big Show. El tema es que los Radicals era un stable que había venido de WCW directamente. Incluía a Perry Saturn, que es probablemente el menos importante de esta facción, a Dean Malenko, un luchadorazo en toda la existencia que podríamos hablar, y en todo el sentido de la palabra. De hecho, si tú ves a los luchadores favoritos de Daniel Bryan, de Bryan Danielson, siempre te va a decir que Blue Demon y Dean Malenko. Entonces a Dean Malenko siempre hay que ponerle atención. Y los otros dos elementos sí que los conoces mucho mejor. Eddie Guerrero y Chris Benoit. Ellos todos eran los Radicals. En este punto estaban medio alejados el uno del otro porque todos estaban en historias diferentes. Y lo que estaban haciendo era contar una rivalidad entre Perry Saturn y Dean Malenko, que eran con los que se habían quedado rezagados en las historias posteriores a la WrestleMania 2000. No mucho más que mencionar, solamente que tenemos muchas luchas que parecen como de un show semanal, y de hecho son luchas que se daban en un show semanal. Les digo que la construcción en los pagos por evento no era demasiado profunda. También tuvimos a un Kane con Paul Bearer contra Bull Buchanan. Bull Buchanan, aparte esta lucha fue cortísima y me parece que era en regreso de Kane también. Bull Buchanan es un luchador, una vez más, que tampoco es tan recordado y realmente, hay que decirlo, no tiene mucho, no proponía mucho en el ring. De hecho, tampoco tenía tantos años de carrera profesional para este punto, unos 5 más o menos. Y su carrera profesional pues fue básicamente en las marcas independientes de todo el mundo. En esta época pertenecía a un equipo con The Big Boss Man, uno de los tipos más insufribles de la época. Y pues nada, una vez más aquí de hecho no había tanta rivalidad. Sí habían dejado un poquito fuera de juego a Kane, pero no, o sea, eran showcase completamente. Aquí lo reseñable son los nombres. También, por ejemplo, la siguiente lucha incluía a Road Dogg con Tori, que en esa época Road Dogg siempre salía con Tori, que formaban parte de DX, perdón, del DX corporativo en esa época. Y se enfrentó a Bradshaw, es decir, a JBL, quien estaba en esa época pues en APA, básicamente, ¿no? Nada reseñable. Honestamente, las luchas en esta época son muy poco reseñables. Y aquí te va un detalle extra. Es que no puedo, o sea, no vale la pena ni profundizar, pero estás en la peor época de wrestling femenil en WWE, definitivamente. Tienes que irte a escuchar los otros episodios porque lo que he dicho acerca de lo que hacían con las mujeres en esa época es horrible. Aquí, por ejemplo, la siguiente lucha de la noche es la rivalidad que llevaban teniendo meses de Kat con Mae Young, que básicamente era más bien una rivalidad de Mae Young contra The Fabulous Moolah, pero The Kat y Terry Runnels, que eran como mucho más jóvenes, estaban ahí exhibiendo su cuerpo, desnudándose, les quitaban los brasieres, hacían, no sé, es asqueroso por demás. Esta lucha duró 34 segundos y era una lucha donde tenían pues básicamente que tener una pulsera. Era un combate de pulsos, ¿no? Por eso dura tan poco. Y eso es lo que te ponían en televisión. Un combate de pulsos de mujeres. En lugar de darles minutos en televisión ejecutando wrestling, que tampoco es que fueran buenas luchadoras de Kat y Terry Runnels, ¿no? Aquí una batalla de pulsos, gana Terry en 34 segundos. Y vuelvo, si no me equivoco, aquí es donde le quitan el brasier a una y básicamente enseñan las pelotas a nivel nacional. Porque eso era la actitudera, ¿no? Era ser rebelde, renegado, no lo puedo creer. La siguiente lucha de la noche, Rikishi y Big Show, que en ese momento estaban haciendo un tag team bailarín, básicamente, contra The Dudley Boys, Bubba Ray y Devon Dudley. Esta lucha, fíjate lo cortas que habían sido las luchas, que esta es la lucha más larga de la noche hasta el momento. Llevábamos 5 luchas, ¿no? Tampoco es tan fácil, pero tuvimos luchas de 3 minutos, de 5 minutos y de menos de un minuto antes de esta.
ya había como un pequeño cambio. Aquí la idea era un poquito que Rikishi y Big Show estaban encontrando sus parecidos. Rikishi y Big Show estaban haciendo como este tándem de bailarines. Big Show tenía un personaje que imitaba a otros personajes, básicamente. Y Rikishi era un personaje bailarín, entonces en esas andaban. Aquí ganan los pesos pesados. Y los Dudley Boys en aquella época también andaban en una rivalidad por ahí con Trish Stratus bien extraña. Bien extraña. Sexto combate de la noche y aquí ya se pone un poquito mejor la cosa, pero cuando te digo que tenemos un Chris Jericho contra Kurt Angle de 6 minutos, pues la verdad es que es decepcionante. Sabemos que son grandes nombres, grandes luchadores y 6 minutos en televisión, aunque sea un pago por evento, pues es muy poco. Por eso te digo que es más como un house show, porque era para presentarte las grandes estrellas, para que lo pasaras bien. Tampoco es un show tan largo, pero con menos luchas haces un mejor show con los talentos que tienes, ¿sabes? 6 minutos, gana Kurt Angle. En esa época Kurt Angle... Perdón, dije Chris Jericho, era Chris Benoit. Era Chris Benoit y aquí está mi error. Chris Benoit en esa época estaba en la órbita del campeonato intercontinental, pero también estaba lesionado, por eso la lucha es tan corta. Perdón, había leído Chris Jericho y estaba diciendo tonterías. Chris Jericho lucha más adelante. Pero efectivamente, Chris Benoit estaba lesionado y Kurt Angle traía un personaje como medio en contra del sexo. Rarísimo. Es una época muy rara. Pues, si todo es como extralimitante en la atitudera, Kurt Angle era de no, está mal el sexo, usen condón. No, perdón, no usen condón, no, ya ni me acuerdo. Es realmente una cuestión cómica a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. También hay que recordar que Kurt Angle estaba en su año rookie aquí en WWE. Siguiente a esa lucha tenemos lo peor después de la división femenina, que era la división hardcore. De 3 minutos la lucha, The British Bulldog regresa y le quita su título a Crash Holly. El título hardcore, pues ya saben que se le podía jugar en todos lados, en todo momento. Ahí como que el gran momento era el regreso del British Bulldog, ya muy cercano a su época de muerte, si no me equivoco. Porque creo que el regreso a esta lucha es prácticamente el inicio de su último run en WWE. British Bulldog muere en 2002, el papá de David Boy Smith y bueno, parte de la Hart Foundation. Le quita el título, momentazo, unos días después en Raw, le recupera en Raw o en SmackDown, recupera su título una vez más, Crash Holly, que era como el R-Truth de esa época con el título hardcore. Horrible esa historia, nada recomendable. Vamos a una buena lucha, a una muy buena lucha por los campeonatos en parejas. Los Hardy Boys, Matt Hardy y Jeff Hardy contra Edge y Christian, que en esta época acababan de hacer como su turn heel realmente. Porque si bien eran un equipo rudo, como que el momentum chido era aquí y aquí era donde hacían lo de un segundo para la foto o 3 segundos de foto. Ese recuerdo que tú tienes de cuando pedían 3 segundos para la foto es más o menos en esta época. Y aquí pues prácticamente cada semana tenías Edge Christian contra Jeff Hardy y Matt Hardy contra Totally Boys. Es la época en la que suceden esas grandes luchas de escaleras de cada WrestleMania o SummerSlam. Y de hecho, por eso es muy querido el WrestleMania 17, por la lucha de escaleras. Pero también no puedes definir todo por una lucha. Sin embargo, bueno, talentazos en esa época. La novena lucha de la noche y la mejor lucha de la noche, además. Ahora sí, Chris Jericho enfrentándose a nuestro queridísimo Eddie Guerrero. Aquí estaba en juego el campeonato europeo que Eddie le había quitado a Chris Jericho días después de la WrestleMania gracias a Chyna. Y ahí justo habían comenzado Eddie y Chyna su famosa historia de amor que es icónica y que es una de las más bonitas que hay. Y bueno, de ahí se desprenden todas las historias de amor de Dominic Mysterio, porque Dominic no es absolutamente nada sin toda la construcción narrativa que hizo Eddie Guerrero en los 2000. Perdón, pero las cosas como son. Aquí es donde Eddie, bueno, tiene su romance con Chyna, que aparte es irónico porque es mucho más grande que él. Chyna en tamaño,
A Chris Jericho le está dando también la madre China porque se mete y le hace pins y cosas por el estilo. Bueno, más que pins, le hace golpes bajos. De hecho, creo que en la WrestleMania luchan China contra Eddie en una lucha de parejas mixtas. Pero pues bueno, básicamente era mamacita. De ahí sale el mamacita, ¿no? Una muy buena era para Eddie Guerrero y bien divertido, porque aparte hacían que el campeonato europeo pues tuviera su fuego. Aquí todavía no existía un campeonato de Estados Unidos, el campeonato europeo era básicamente el de los Estados Unidos. Gana Eddie Guerrero, que en esa época además peleaba contra todo el mundo todas las semanas. Increíble, neta, ver a Eddie Guerrero en los 2000. Y terminamos con el evento estelar, que era una réplica del evento estelar de Backlash, pero con una suma bien interesante. Estaba The Rock, que era el campeón mundial pesado de WWF, Triple H con Stephanie McMahon, Hemsley, en esa época se ponía el Hemsley, y con Shane McMahon. En su esquina también estaba Mr. McMahon. Entonces era un triple threat. La historia era básicamente: en la esquina de Shane va a estar Mr. McMahon, en la esquina de Triple H va a estar Stephanie, y The Rock iba solo. Entonces, contra todo pronóstico, The Rock gana. Y básicamente en esa época era una papa caliente el campeonato de WWF, porque para WrestleMania The Rock tendría que haber ganado. No gana por alguna razón que yo sigo sin entender, porque era la decisión correcta. En Backlash sí se lo dan, y aquí pues una semana después no se lo iban a quitar, a pesar de que en esa época los títulos mundiales y todos los títulos cambiaban con mucha facilidad. El evento estelar dura 15 minutos apenas, no supera al de Backlash, aunque con la suma de Shane pues es interesante. Y la verdad es que, una vez más, si ves en retrospectiva todo lo que te acabo de contar, es un showcase, porque el único campeonato que cambia de manos en toda la noche es el Hardcore Championship, que cambiaba de manos todas las noches. No, es que esto es increíble. Es totalmente un house show en UK disfrazado de pago por evento, y está bien. Eran sus negocios en aquella época. Pero ya Judgment Day, que es el siguiente pago por evento, ya es mucho más interesante e incluye una lucha entre Triple H y The Rock en último, ni siquiera un último hombre en pie, es Iron Man Match con Shawn Michaels como árbitro especial. Y es una cosa de las que les quiero contar próximamente. Pero por el momento, hoy terminamos este episodio de Vintage Spirit. Díganme qué les pareció, si ya habían visto Insurrection en algún punto de su vida. Si no lo habían visto, tampoco se pierden de mucho. Pero sí les recomendaría que vean toda la serie que estamos haciendo rumbo al WrestleMania 17, porque creo que vamos a llegar a un muy buen puerto cuando por fin veamos ese WrestleMania, que yo ya lo he visto, pero ahora con contexto quiero ver si cambia mi percepción. Sin más, chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Clear Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.